Continuamos con los problemas. Ahora voy a explicar el problema número 3. Dice, desde la terraza de un edificio de 35 metros, se lanza un objeto hacia arriba con una velocidad de 45 kilómetros sobre hora. Alcanza justo en la terraza de otro edificio. A ver, vamos a graficarlo para que se entienda mejor. Vamos a hacer ahí tenemos una pequeña gráfica y dice, vamos a tomar un edificio pequeño. Por ejemplo, estamos hablando de este edificio de acá, de este edificio, ¿ya? Justo de ahí se va a lanzar desde la terraza de acá, se lanza un objeto hacia arriba, ahí está. Es un objeto que va, justo llega hasta donde termina el segundo edificio, hasta aquí, justo a la altura del segundo edificio. Entonces, tenemos que calcular primero el tiempo que tarda en llegar arriba, cuánto tiempo tarda desde la terraza hasta la otra terraza, y luego la altura del segundo edificio, ¿ya? Obviamente que yo no voy a hallar la altura total, sino primero tendría que hallar la altura con que subió el objeto, la altura con que alcanzó, y luego tendría que sumarle más la altura del edificio pequeño, que me dice aquí que es de 35 metros. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver, los datos serían los siguientes. Datos tendríamos, altura del pequeño edificio, el primero es 35 metros. Se lanza desde la terraza un objeto con una velocidad inicial de 45 kilómetros sobre hora. Ahora, eso debo convertirlo a metros segundo. Como siempre, ¿no? Con la calculadora. Digo 45 por 1000 y divido entre 3600. Eso me va a dar igual a 12,5 metros sobre segundo. La gravedad actúa en forma desacelerada, por eso voy a ponerle menos 9.81, porque es desacelerado, porque está en subida, ¿no? El objeto está de subida. Bien, entonces ahí están los datos, pero nos faltaría un dato más, porque este dato de acá, el primero, la altura, no me sirve para hallar el tiempo de subida, que es solamente la altura del edificio. ¿Ya? Entonces, voy a hallar un tercer dato que sería desde acá. Cuando el objeto es lanzado, el objeto va disminuyendo, su velocidad va disminuyendo. Cuando llega a su máxima altura, justo a la terraza del segundo edificio, su velocidad ahí es final. ¿Cuánto es? 0. Porque hasta ahí alcanzó, hasta ahí subió lo máximo el objeto. Entonces, ahí está. Entonces, estos serían los tres datos, sacándole la altura de eso que no corresponde para hallar el tiempo de subida y también para hallar la altura. Esa es la altura del primer edificio, que sería en el caso de que si el objeto cae, ahí recién me sirve, pero como está de subida no me sirve, ¿ya? Entonces voy a hallar primero, calcular el tiempo de subida y la altura que subió, ¿ya? Esas serían mis dos preguntas que voy a calcular. Entonces, para eso utilizo fórmula, y la fórmula correcta o la que me corresponde sería la primera. Velocidad final es igual a velocidad inicial por gravedad por tiempo. La pregunta es hallar tiempo. El tiempo está acá al lado derecho. Entonces tengo que hacer el procedimiento de desarrollo para despejar el tiempo. Ya eso lo expliqué también varias veces en el tema anterior y también estoy explicando en el problema número 2 también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para hallar, despejar este tiempo? Entonces, primero invierto la ecuación, quedaría así. Velocidad inicial más gravedad por tiempo igual a velocidad final. He invertido la ecuación, ¿no? De izquierda a derecha. Luego, la velocidad inicial pasaría a restar y la gravedad a dividir. Ahí está. En el siguiente paso hice dos pasos en una. La velocidad inicial, aquí sumando, pasa a restar al lado derecho. Y la gravedad que está multiplicando pasa a dividir G. Ahí está. Listo, despejado, ¿no? Ya hicimos en el problema anterior también. Esta sería la fórmula de despeje del tiempo. Listo, no queda más. Ahora, una vez despejado, reemplazo valores. Sería tiempo es igual. ¿Cuánto vale la velocidad final? 0, según el dato. Menos, ¿cuánto vale la velocidad inicial? 12.5. Sobre la gravedad negativa menos 9.81. Toda esa
operación, si lo llevamos a la calculadora, no tiene que dar un resultado positivo. ¿Por qué? Si yo hago primero 0 menos 12.5, va a salir menos 12.5. Dividido entre menos 9.81 va a salir positivo 1.27. Esa sería la respuesta del tiempo. Ya tenemos el primer resultado, 1.27 segundos. Bien, una vez que ya hallo el tiempo, ese tiempo me va a servir para hallar la altura que sube el objeto. Entonces, la siguiente fórmula sería la número 2. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más 0,5 por gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, en este caso, como la altura está aquí al principio y ya está despejado, entonces no es necesario despejar. El siguiente paso es directamente el reemplazar. Ahí está. Reemplazando datos. La velocidad inicial valía 12.5. El tiempo hemos calculado acá anteriormente 1.23. Más 0,5 es lo mismo de la fórmula. Y la gravedad, como es negativa, se va a poner entre paréntesis negativo. Menos 9.81. ¿Ya? Entre paréntesis. Luego dice por tiempo al cuadrado. Por tiempo 1.27 elevado al cuadrado. Listo. Ya tenemos reemplazado los datos. Ahora, ¿qué sigue? Hacer operaciones en calculadora. Multiplico primero 12.5 por 1.27. O sea, 12,5 por 1,27. El resultado me va a dar en la calculadora 15,875. Ya tengo el primer resultado. Vamos al siguiente. Multiplicar 0,5 por paréntesis menos 9.81, cierro paréntesis, por 1.27 elevado al cuadrado, me va a salir negativo menos 7,911 metros. Pongo metro porque la altura obviamente se mide en metro. Ambos se miden en metro. ¿Ya? Entonces, esta operación 0,5 por paréntesis menos 9.81, cierro paréntesis, por 1,27 elevando al cuadrado, me va a salir negativo, 7,911. ¿Listo? Ahora, para finalizar, la altura sería restar 15,875 menos 7,911, el resultado me da 8. Redondeando, me va a dar 8 metros. Eso quiere decir que solamente de la terraza del primer edificio hacia el segundo edificio subió solo 8 metros. ¿Ya? Pero esa no es la altura del segundo edificio. Para que sea la altura, entonces tendría que sumarle la altura del primer edificio. Entonces, sumándole al resultado de 8 metros más 35 metros, resultado final, 43 metros. ¿Ya? Entonces, eso sería de la altura del segundo edificio. Bueno, este resultado estaría de más. Bien, entonces ya tenemos las dos respuestas. Problema número 4, vamos al siguiente. Dice, desde la altura de una torre de 132,3 metros de altura, ya nos están dando la altura de la torre, se lanza una piedra en dirección vertical y hacia arriba. ¿Ya? Con una velocidad de 29.4 metros sobre segundo. Ya, entonces vamos viendo, a ver, la gráfica sería la siguiente. Tenemos una torre, desde la parte superior de la torre se lanza un objeto, obviamente el objeto va a subir y luego sube hasta lo máximo, sube hasta donde puede, según la velocidad, sube hasta acá, y luego va a caer hasta llegar hasta la superficie, hasta ahí, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener como dos tramos, uno de subida y otra de bajada. Entonces, como dos problemas en uno. Entonces, vamos a tomar el primer tramo de subida y la otra de bajada, ¿ya? Dos datos, ahí está. Datos de subida, vamos primero de subida. Datos de subida. ¿Con qué velocidad fue lanzado? Con 29.4 metros sobre segundo. La gravedad, como es de subida, tiene que ser negativa, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado.
¿Hasta dónde llega? Hasta un máximo. Y al máximo, hasta ahí, hasta el máximo. ¿Cuál es su velocidad al final? Es 0, porque ahí llegó hasta los máximos, ¿no? Ahí instantáneamente, en milésimas de segundo, se detiene para luego regresar, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, la velocidad final es 0. Entonces, tendríamos 3 datos en la primera parte de subida. Ahora, de bajada, datos de bajada. Desde acá empieza cuando va, desde la parte superior de acá empieza el trayecto de bajada. Entonces, inicialmente, cuando empieza a bajar, la velocidad inicial sería 0, porque sería la final del primer tramo y la inicial del segundo tramo. 0. Gravedad va a ser positiva porque ya está de bajada, ¿no? Tendríamos 2 datos, ¿no? ¿Ya? Porque tendríamos que sacar un tercer dato con los primeros 3 datos, hallaríamos un tercer dato para el segundo tramo. La pregunta dice, calcular la altura que alcanza la piedra desde el suelo. O sea, ¿qué altura desde el suelo hasta lo máximo? ¿Qué altura? En ese caso, tendríamos que hallar primero la altura que sube desde la terraza o de la parte superior. Luego tendría que sumarle más la altura de la torre para que sea la altura total, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a hallar la altura y luego nos pide el tiempo que permanece en el aire. Tiempo que permanece en el aire. ¿Desde cuándo empieza en el aire? Desde que es lanzado, tenemos un tiempo de subida y luego tendríamos un tiempo de bajada. Tiempo de bajada. No sé, tendríamos 2 tiempos acá. Tiempo de subida y tiempo de bajada. Ya, entonces vamos a hallar primero la altura, ¿ya? La altura que sube. Para hallar la altura que sube, entonces aplico la fórmula número 3, que dice que velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 por gravedad por altura. Ya, ahora, ¿qué nos pide? La altura de subida, entonces tendríamos que despejar la altura, esta altura. La altura que vamos a despejar de la siguiente manera. Directamente vamos a invertir primero la ecuación, invierto la ecuación, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura igual a velocidad final al cuadrado. Siguiente paso es, paso la velocidad inicial al otro lado, al restar, ahí está, esto al restar, y 2 por gravedad, que multiplica a la altura, pasa a dividir. Listo, ya tenemos despejada la altura. Entonces solamente nos quedaría reemplazar los datos. Tenemos velocidad final, dice, altura, velocidad final es 0 del primer tramo, ¿no? De subida, 0, ahí está. 0 al cuadrado, menos la velocidad inicial, 29.4 al cuadrado, ¿sí? Porque la fórmula dice al cuadrado. Sobre o dividido entre 2 por el valor de la gravedad como es de subida, negativo, menos 9.81. Todo eso voy a llevar a lo que es a la calculadora y voy a obtener como resultado 44,05 metros directamente. Ese resultado vendría a ser de la resta 0 al cuadrado de 0 menos 29.4 al cuadrado sale tanto, todo es en calculadora. Luego divide entre el producto de 2 por menos 9.81. Tiene que darle un resultado positivo, 44.0,5 metros. Ya, pero ese es la altura desde el momento que es lanzado desde acá hasta donde alcanza lo máximo. Pero la pregunta dice, la altura que alcanza la piedra desde el suelo, o sea, tendría que sumarle desde el suelo, sumarle la altura de la torre, ¿no? ¿Cuánto se le suma? El valor de la torre es de, aquí está, 132.3 metros, ¿no? Sumándole 132.3, aquí está. Le estoy sumándole 132.3. Sumándole eso sale 176,35 metros. Esa sería la respuesta. Ahí, eso coincide con la respuesta acá. Bien, ya tenemos la altura. Ahora nos faltaría el tiempo que permanece en el aire. Ojo, tenemos que hallar 2 tiempos, uno de subida, otro de bajada y sumarle los 2 tiempos, ¿no?
Entonces voy a hallar primero, en el primer tramo de subida, el tiempo, con la número 1. Con la número 1. Fórmula número 1. Despejando directamente. Ya hemos hecho varios despejes de tiempo. Entonces ya voy a ir a hacer un directo, ¿no? Invierto, paso a restar y paso a dividir la gravedad. Ya está despejada el tiempo. En un solo paso, ¿ya? Reemplazo ahí los valores. Ahí está. Reemplazando los valores tenemos 0, la velocidad final, menos 29.4, velocidad inicial, sobre la gravedad menos 9.81. Llevando al resultado me da 3 segundos. A la calculadora me da 3 segundos. Redondeando 3 segundos. Ya tenemos el tiempo que subió. Tiempo de subida. Ahora vamos a hallar el tiempo de bajada. Obviamente con el tramo de bajada, ¿no es cierto? Con los datos de bajada que tendríamos la velocidad inicial 0, la gravedad 9.81 y la altura, que sería esta altura, porque es la total, ¿no es cierto? Hasta lo máximo. Entonces aplico la fórmula número 2, que me dice que es altura igual a la velocidad inicial por tiempo más 0,5 gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Ya? Bien, en este caso, como la velocidad inicial aquí en el de bajada es 0, entonces este término de acá anulamos. Esto anulamos, porque es 0. Solamente quedaría directamente, quedaría el altura, la altura, el 0,5 que pasa a dividir y la gravedad también que pasa a dividir. Ya pasaría a dividir. Y despejando tiempo al cuadrado quedaría t al cuadrado nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Eliminando este término de acá, eliminando, tachando, y al mismo tiempo despejando el t cuadrado. Este t cuadrado de acá quedaría igual a la altura que queda ahí nomás, invertido para el otro lado, 0,5 a dividir, gravedad a dividir. Ahí está. Bien, una vez teniendo eso, hacemos raíz cuadrada porque está al cuadrado, raíz cuadrada, y eso vamos a reemplazar igual. ¿Cuánto vale? Estoy aplicando raíz cuadrada para eliminarlo. Tiempo al cuadrado con la raíz se elimina. Y al otro lado también ponemos raíz cuadrada, pero reemplazo. La altura vale 176,35 que habíamos calculado es de la altura total. Toda la altura, ¿no es cierto? Sobre 0,5 por 9.81 positivo porque está de bajada. Toda esa operación también tiene que estar entre raíz cuadrada. Ahí está, raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, en la calculadora, si aplico la calculadora y saco, primero hago la operación de 176,35 dividido entre, pongo paréntesis, aquí yo pondría porque hay un producto acá. En la calculadora yo pondría un paréntesis acá, ¿sí? Aquí, ahí, y cierro acá. Y luego aplico raíz cuadrada. Eso me va a dar igual a 6 segundos, exactamente, redondeado a 6 segundos. ¿Ya? Entonces el tiempo me queda aquí en el segundo tramo, 6 segundos. Entonces tendríamos 3 segundos en el primer de subida, 6 segundos de bajada, y sumándole 6 más 3, sumaría eso 9 segundos como tiempo total. El tiempo que permanece en el aire, tanto de subida y de bajada. Y ahí está la respuesta. ¿Ya? Ahí está la respuesta. 9 segundos. Bien, nada más, con eso ya podrían resolver el práctico.